En los años más tensos de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más perturbadores de la historia. Un proyecto secreto que durante décadas fue ocultado al mundo. Un programa que buscaba algo que parecía imposible: controlar la mente humana. Durante mucho tiempo esto fue considerado solo una teoría conspirativa. Historias contadas por personas que aseguraban haber sido utilizadas como sujetos de prueba. Personas que hablaban de drogas, hipnosis y manipulación psicológica. Muchos pensaban que eran solo rumores, historias inventadas para asustar, teorías sin pruebas. Pero todo cambió cuando documentos oficiales fueron desclasificados. Archivos secretos que habían permanecido ocultos durante años. Lo que apareció en esos documentos reveló la existencia de un programa real. Un programa financiado por el propio gobierno. Un programa conocido como MK Ultra. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una película. No es una historia inventada. Es algo que realmente ocurrió. Y lo más inquietante de todo, es que nadie sabe hasta dónde llegaron. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás del experimento secreto que intentó controlar la mente humana. ¿Y por qué muchos creen que nunca terminó? Durante los años 50, el mundo estaba dividido en dos grandes potencias. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el control del planeta. No solo con armas, sino también con tecnología y espionaje. En esa época existía un miedo constante. El miedo a que el enemigo descubriera algo que pudiera cambiar la guerra. Algo más peligroso que cualquier bomba. Los servicios de inteligencia empezaron a escuchar rumores inquietantes. Se decía que algunos países estaban experimentando con el control mental. Intentaban manipular la mente humana. Se hablaba de soldados que podían ser obligados a hablar. De personas que olvidaban lo que habían hecho. De interrogatorios donde la voluntad desaparecía. Para el gobierno de Estados Unidos, esto era una amenaza enorme. Si alguien podía controlar la mente, podía controlar ejércitos enteros. Fue entonces cuando la CIA decidió crear un programa secreto. Un programa que no debía existir oficialmente. Un programa que nunca debía salir a la luz. Era MK Ultra. Su objetivo era descubrir si era posible controlar el comportamiento humano. Y si lo era, usarlo antes que cualquier enemigo. Los científicos comenzaron a experimentar con drogas, hipnosis, aislamiento y técnicas psicológicas extremas. Muchas de estas pruebas se hicieron sin permiso. Personas normales fueron usadas como sujetos, sin saber que formaban parte de un experimento secreto. Lo que empezó como una investigación, terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más oscuros de la historia. Y lo peor, es que nadie sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Con el paso del tiempo, los experimentos se volvieron cada vez más extremos. Los científicos querían resultados rápidos. Querían saber si la mente humana podía romperse y volver a construirse. Uno de los métodos más utilizados fue el uso de drogas psicodélicas. Sustancias que alteraban la percepción de la realidad. Muchas personas recibieron estas drogas sin saberlo. Después de consumir estas sustancias, los sujetos eran observados durante horas. Los científicos anotaban cada reacción, cada cambio en su comportamiento. Algunos experimentos incluían aislamiento total, habitaciones sin luz, sin sonido, sin contacto humano. Tras largos periodos de aislamiento, los investigadores comenzaban a hacer preguntas. Querían comprobar si la mente se volvía más fácil de manipular. También probaron técnicas de hipnosis. Intentaban implantar recuerdos falsos, órdenes que el sujeto debía obedecer sin darse cuenta. Muchos participantes creían estar en estudios médicos normales. No sabían que formaban parte de un proyecto secreto. Un proyecto que nadie debía conocer. Algunos sujetos sufrieron problemas mentales permanentes. Ansiedad, pérdida de memoria, pesadillas constantes. Con el tiempo, el programa creció. Más científicos, más pruebas, más personas utilizadas sin permiso. Los documentos desclasificados muestran que el proyecto duró años. Y que muchas de sus actividades nunca fueron registradas oficialmente. Eso significa que lo que sabemos hoy, probablemente es solo una pequeña parte. La parte que no pudieron ocultar. Y cuanto más se investiga este programa, más preguntas aparecen. Preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. Con el paso de los años comenzaron a aparecer testimonios. Personas que afirmaban haber sido parte de experimentos secretos. Historias que durante mucho tiempo nadie quiso creer. Algunos aseguraban haber perdido días enteros de su vida. No recordaban dónde habían estado. No recordaban qué habían hecho. Otros contaban que fueron llevados a hospitales o centros de estudio. Pensaban que eran pruebas médicas normales. Pero en realidad estaban siendo observados. Uno de los casos más conocidos habla de un hombre
que recibió drogas sin saberlo durante semanas. Después de eso, su comportamiento cambió completamente. Su familia decía que ya no era el mismo. Tenía miedo constante, problemas para dormir, y olvidaba cosas importantes. También hubo estudiantes universitarios, que participaron en supuestos estudios psicológicos. Años después descubrieron que formaban parte de MK Ultra. Muchos de ellos sufrieron ansiedad durante toda su vida. Algunos nunca pudieron explicar lo que sentían. Solo sabían que algo había cambiado en su mente. Cuando el programa empezó a salir a la luz, muchos documentos ya habían sido destruidos. Eso hizo imposible saber cuántas personas participaron. Los archivos que sobrevivieron mostraban solo una parte, pero era suficiente para demostrar que el proyecto había sido real. Lo más inquietante era que muchas pruebas se hicieron sin permiso, sin avisar, sin que nadie pudiera negarse. Durante años, estas historias fueron llamadas conspiraciones. Pero cuando los documentos se hicieron públicos, todo cambió. Lo que parecía imposible resultó ser verdad. Un programa secreto, experimentos humanos, y un intento real de controlar la mente. Y aún así, muchos creen que esto fue solo el comienzo. Que algunos proyectos nunca se cerraron, y que ciertas investigaciones continuaron en secreto. Porque cuando un gobierno descubre algo poderoso, no siempre deja de usarlo. A veces solo lo oculta mejor. Cuando el programa MK Ultra salió a la luz, muchas personas pensaron que todo había terminado. Que los experimentos habían sido cancelados. Pero algunos investigadores no estaban convencidos. Creían que un proyecto tan grande no podía desaparecer de un día para otro. Según varios testimonios, algunas investigaciones continuaron en secreto, con otros nombres, en otros lugares. Nos vemos pronto en otro video. Si te quedaste con ganas de más misterios e incógnitas, no dudes en darle clic y suscribirse.